Capítulo 33. Manasés tenía 12 años cuando ascendió al trono, y reinó en Jerusalén 55 años, pero hizo lo que ofende al Señor, pues practicó las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado al paso de los israelitas, reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado. Además, erigió altares en honor de los Baales e hizo imágenes de la diosa Aserá. Se postró ante todos los astros del cielo y los adoró. Construyó altares en el templo del Señor, lugar del cual el Señor había dicho: en Jerusalén habitaré para siempre. En ambos atrios del templo del Señor construyó altares en honor de los astros del cielo. Sacrificó en el fuego a sus hijos en el valle de Ben Hinnom. Practicó la magia, la hechicería y la adivinación, y consultó a nigromantes y a espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Tomó la imagen del ídolo que había hecho y lo puso en el templo de Dios, lugar del cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón: en este templo en Jerusalén, la ciudad que he escogido de entre todas las tribus de Israel, habitaré para siempre. Nunca más arrojaré a los israelitas de la tierra en que establecí a sus antepasados, siempre y cuando tengan cuidado de cumplir todo lo que les he ordenado, es decir, toda la ley, los estatutos y los mandamientos que les di por medio de Moisés. Manasés descarrió a los habitantes de Judá y de Jerusalén, de modo que se condujeron peor que las naciones que el Señor destruyó al paso de los israelitas. El Señor le habló a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Por eso el Señor envió contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, los cuales capturaron a Manasés y lo llevaron a Babilonia, sujeto con garfios y cadenas de bronce. Estando en tal aflicción, imploró al Señor, Dios de sus antepasados, y se humilló profundamente ante él. Oró al Señor, y él escuchó sus súplicas y le permitió regresar a Jerusalén y volver a reinar. Así Manasés reconoció que sólo el Señor es Dios. Después de esto, Manasés construyó una alta muralla exterior en la ciudad de David, la cual iba desde el oeste de Gijón, en el valle, hasta la puerta del pescado, y rodeaba Ofel. Además, colocó jefes militares en todas las ciudades fortificadas de Judá, y sacó del templo del Señor los dioses extranjeros y el ídolo, arrojando fuera de la ciudad todos los altares que había construido en el monte del templo del Señor y en Jerusalén. Luego reconstruyó el altar del Señor, y en él ofreció sacrificios de comunión y de acción de gracias, y le ordenó a Judá que sirviera al Señor Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo siguió ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos, aunque se los ofrecían solo al Señor su Dios. Los demás acontecimientos del reinado de Manasés, incluso su oración a Dios y las palabras de los profetas que le hablaban en nombre del Señor Dios de Israel, están escritos en las crónicas de los reyes de Israel. Su oración y la respuesta que recibió, como también todos sus pecados y rebeldías, los sitios donde erigió santuarios paganos y colocó las imágenes de la diosa Aserá y de otros ídolos, lo cual hizo antes de su humillación, todo esto está escrito en las crónicas de Josai. Manasés murió y fue sepultado en su palacio, y su hijo Amón lo sucedió en el trono. Amón tenía 22 años cuando ascendió al trono, y reinó en Jerusalén 2 años, pero hizo lo que ofende al Señor, como lo había hecho su padre Manasés, y ofreció sacrificios a todos los ídolos que había hecho su padre, y los adoró. Pero a diferencia de su padre Manasés, no se humilló ante el Señor, sino que multiplicó sus pecados. Los ministros de Amón conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. A su vez, la gente mató a todos los que habían conspirado contra él, y en su lugar proclamaron rey a su hijo Josías. Capítulo 34. Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono, y reinó en Jerusalén 31 años. Josías hizo lo que agrada al Señor,
pues siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en el más mínimo detalle. En el año 8 de su reinado, siendo aún muy joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. En el año 12 empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, quitando los santuarios paganos, las imágenes de la diosa Aserá, y los ídolos y las imágenes de metal fundido. En su presencia fueron destruidos los altares de los Baales y los altares sobre los que se quemaba incienso. También fueron despedazadas las imágenes para el culto a Aserá, y los ídolos y las imágenes de metal fundido fueron reducidos a polvo, el cual fue esparcido sobre las tumbas de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó sobre los altares los huesos de los sacerdotes, purificando así a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y Neftalí, y en sus alrededores. En toda la región de Israel destruyó los altares, redujo a polvo los ídolos y las imágenes de la diosa Aserá, y derribó los altares para quemar incienso. Luego regresó a Jerusalén. En el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, Josías envió a Safán, hijo de Asalías, y a Maseías, gobernador de la ciudad, junto con el secretario Joa, hijo de Joacás, a que repararan el templo del Señor su Dios. Estos se presentaron ante el sumo sacerdote Hilquías, y le entregaron el dinero que había sido recaudado en el templo del Señor, y que los levitas porteros habían recibido de los habitantes de Manasés y Efraín, y de todo el resto de Israel, Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén. Luego entregaron el dinero a los que supervisaban la restauración del templo, y estos se lo dieron a los trabajadores que estaban reparando y restaurando el templo del Señor. También les dieron dinero a los carpinteros y albañiles, a fin de que compraran piedras de cantera y madera para las vigas de los edificios que los reyes de Judá habían dejado deteriorar. Estos hombres realizaban su trabajo con honradez. Los que estaban al frente de ellos eran los levitas Yahat y Abdías, descendientes de Merari, y Zacarías y Mesulán, descendientes de Coat. Los levitas que eran hábiles en tocar instrumentos de música eran los jefes de los cargadores y de todos los que trabajaban en la obra, fuera cual fuera su tarea. Entre los levitas había cronistas, oficiales y porteros. Al sacar el dinero recaudado en el templo del Señor, el sacerdote Hilquías encontró el libro de la ley del Señor, dada por medio de Moisés. Hilquías le dijo al cronista Safán: «He encontrado el libro de la ley en el templo del Señor». Entonces se lo entregó, y Safán se lo llevó al rey. Le dijo: «Majestad, sus servidores están haciendo todo cuanto se les ha encargado. Han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor y se lo han entregado a los supervisores y a los trabajadores». En sus funciones de cronista, Safán también informó al rey que el sumo sacerdote Hilquías le había entregado un libro, el cual leyó en presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras de la ley, se rasgó las vestiduras en señal de duelo, y dio esta orden a Hilquías, a Ahicam, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Micaías, al cronista Safán, y a Asaías, su ministro personal: «Con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado, vayan a consultar al Señor por mí y por el remanente de Israel y de Judá. Sin duda que la gran ira del Señor se ha derramado contra nosotros, porque nuestros antepasados no tuvieron en cuenta su palabra, ni actuaron según lo que está escrito en este libro». Hilquías y los demás comisionados del rey fueron a consultar a la profetisa Huldá, que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén. Huldá era la esposa de Salum, el encargado del vestuario, quien era hijo de Tikvá y nieto de Jarjás. Huldá les contestó: «Así dice el Señor, Dios de Israel, díganle al que los ha enviado, que yo, el Señor, les advierto:
Voy a enviar una desgracia sobre este lugar y sus habitantes, y haré que se cumplan todas las maldiciones que están escritas en el libro que se ha leído ante el rey de Judá. Ellos me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses, y con todos sus ídolos han provocado mi furor. Por eso arde mi ira contra este lugar, y no se apagará. Pero al rey de Judá, que los envió para consultarme, díganle que yo, el Señor Dios de Israel, digo en cuanto a las palabras que él ha oído. Como te has conmovido y humillado ante mí, al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes, y te has rasgado las vestiduras, y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado. Yo el Señor lo afirmo, por lo tanto te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán la desgracia que voy a enviar sobre este lugar y sobre sus habitantes. Así que ellos regresaron para informar al rey. Entonces el rey mandó convocar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, acompañado de todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, de los sacerdotes, de los levitas y en fin de la nación entera, desde el más grande hasta el más pequeño. El rey subió al templo del Señor y en presencia de ellos leyó todo lo que dice el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. Después se puso de pie junto a la columna del rey y ante el Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a poner en práctica de todo corazón y con toda el alma sus mandamientos, preceptos y decretos, cumpliendo así las palabras del pacto escritas en este libro. Después hizo que todos los que se encontraban en Jerusalén y en Benjamín confirmaran el pacto, y así los habitantes de Jerusalén actuaron según el pacto del Dios de sus antepasados. Josías suprimió todas las costumbres detestables que había en todo el territorio de los israelitas, e hizo que todos los que se hallaban en Israel adoraran al Señor su Dios. Mientras Josías vivió, no abandonaron al Señor Dios de sus antepasados. Salmo 126. Cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecía estar soñando. Nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, y eso nos llena de alegría. Ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos, como haces volver los arroyos del desierto. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Salmo 127. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa, como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales.